Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Recuerda que el mejor tiempo es el tiempo que pasamos a través de la oración y la lectura de su palabra. Y deseo con todo mi corazón que las bendiciones de Dios te alcancen, te persigan y te abracen. Vamos a darle lectura a Primera de Reyes, capítulo 17, del 1 al 16, cuyo título es La bendición de Jehová. Dice: vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, morador de Galat, en los días en que reinaba el rey Acab. ¿Quién era el rey Acab? La mencionamos anteriormente. Era hijo de Omri, era un rey débil, moral, espiritualmente. Las riquezas y la prosperidad que ellos tenían, pues consideraban que ellos estaban bien, mas sin embargo vamos a ver que estaban completamente pobres espiritualmente. Aparte de que hizo cosas peores que los antiguos reyes, también había un hombre, según el relato, llamado Elías, un profeta, que clamaba a Dios por una restauración de su pueblo. Alejado del pecado, la palabra de fe y de poder estaban en la boca de este profeta. Él consagraba día a día su vida y era, como dice la palabra de Dios, era una voz que clamaba en el desierto. Su mensaje era como un ungüento de Galat que curaba a las almas enfermas que deseaban ser sanadas. El bálsamo de Galat era un aceite aromático que se producía en esa región de Galat y era valorada por sus propiedades curativas y se usaba a menudo como medicina en los tiempos bíblicos. Cada vez Elías veía cómo el pueblo de Dios se hundía en la idolatría, en la perversión, y su alma estaba angustiada, su alma clamaba y no podía entender cómo aquel pueblo tan bendecido se había apartado de la fuente de bendición. Acreditaban la lluvia, el sustento, la fertilidad y la prosperidad a los dioses paganos, ofreciendo así también todo tipo de culto y de rituales que tajantemente Dios les había prohibido. Elías el profeta anhelaba un verdadero arrepentimiento de su pueblo antes que viniera el castigo. Y podemos ver aquí como un primer punto que la oración de Elías fue contestada. Había llegado el momento en que Dios iba a actuar. Dios envió profetas, dio palabra, pero no hicieron caso. Ahora Dios mostraría quién era Él a través de una advertencia por medio del profeta Elías, y sabrían que no era Baal y sus dioses quien daba la lluvia ni el rocío, ni tampoco la prosperidad. Una vez que Elías recibió la palabra de Dios para el rey Acab, lleno de celo, de un celo santo, no vaciló en obedecer la orden de Dios. Aunque obedecer la orden de Dios estaba poniendo en riesgo su vida. ¿Y cuál era la palabra? Pues la encontramos en el versículo 1 que dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cuando Elías llegó a Samaria, todos podían reconocer al profeta por su vestimenta. Debían haber entendido que traía un mensaje de Dios. Y fue directo ante el trono donde estaba Acab y sin titubear soltó la palabra dada por Jehová. Y así entró y salió y desapareció de la vista del rey. E hizo, dice la palabra, como Jehová le dijo: apártate, Elías, y vuélvete, escóndete, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer ahí. Esto es algo increíble, pero si en la palabra de Dios está escrito, yo lo creo. La obediencia de Elías hizo que Dios actuara de una manera sobrenatural como Él es, y usara cuervos para que fuera él alimentado. Qué importante es la obediencia para que la palabra de Dios actúe. A pesar de la situación, Elías obedeció. Él no preguntó de qué o cómo Dios iba a proveer. Dios le dijo a través de unos cuervos. Los cuervos son aves carroñeras y ellos iban a traer carne y pan por la mañana y por la tarde. Yo siempre me he preguntado desde pequeña, porque había un corito que dice: un cuervo aleteó, aleteó, aleteó. Llegando al arroyo, dice, descendió y llevaba pan y llevaba carne. Y yo decía: ¿cómo? ¿Qué tipo de carne era? ¿El pan de dónde era? ¿Estaba horneado? ¿La carne estaba asada? No sé, siempre he tenido eso en mi mente. Lo único que sé es que Dios es así. Dios es alguien sorprendente. Tuvo que ser comida con la sazón del Creador.
y como resultado Dios proveyó para las necesidades del profeta valiente y obediente de manera sobrenatural, igualito que nosotros. En su palabra nosotros sabemos que Dios es Jehová Jireh, nuestro proveedor, que las promesas de Dios son para nosotros, pero nosotros difícilmente las creemos. Nos preocupamos, nos desesperamos porque Dios no responde como yo quiero, cuando yo quiero y de la manera en que yo quiero. La pregunta sería, ¿cuánto estamos obedeciendo? ¿Cómo es nuestra obediencia a los mandatos de Dios? De manera que no dudemos de lo que Él hará, de una manera inesperada. Pero nuestra fe tiene que estar preparada para recibir lo que Dios dijo que nos daría. Cuando nosotros leemos el versículo del 7 al 16 que le vamos a dar lectura, dice: los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino pues palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le había dicho Elías. Comió él, comió ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Increíble, increíble son las palabras que yo puedo decir. Otro suceso maravilloso. Nos llevaría mucho tiempo relatar, porque tenemos muchas aplicaciones espirituales que sacar de estos versículos, pero lo importante aquí vemos una mujer que no era israelita. Su hogar también había sido azotado por la sequía. Solo tenía un pequeño puñado de harina, de aceite, y era su última porción. Y en mente esta pobre mujer estaba a dejarse morir, ella y también su hijo. Ella no tenía el amparo de su esposo, el sustento ya no estaba. Mas sin embargo, desde el cielo se le había ordenado, porque así le dijo Jehová a Elías: le he ordenado allí a una mujer. ¿Cómo tuvo ella ese encuentro? ¿Cómo escuchó la voz de Dios? Lo importante es que esta mujer, que no pertenecía al pueblo de Dios, obedeció aún más que el rey Acab y el pueblo que había sido tan bendecido por parte de Dios. Otra palabra que a mí me simbra es que Dios le dijo a Elías que ya le había dado la orden a esta mujer, que lo iba a sustentar. Estamos hablando que no iba a ser un solo día, estamos hablando de días, de meses. Y la obediencia hizo que la harina ni el aceite escasearan en la casa de esta mujer, que obedeció una palabra que le fue dada. Y creo que esta palabra nos tiene que impactar, porque en las peores sequías, en las peores crisis, Jehová Jireh es nuestra provisión. Pudieras decir: qué profeta tan aprovechado, cuando dice: no temas, primero hazme a mí la torta y me la traes, y después harás para ti, para el muchacho. Qué prueba de fe tan extrema, ¿no? Pero así es, una obediencia extrema trae cosas grandes y sobrenaturales. En medio de la crisis, donde parecía que nada tenía sentido y que lo único que tenían que esperar era la muerte, surge el milagro. Mientras que el pueblo de Dios y el rey Acab buscaban ayuda a sus dioses, una mujer tiene un encuentro con el Dios de Israel, el cual suplió para todas sus necesidades.
A menudo nosotros enfrentamos desafíos que nos empujan a veces a tomar decisiones difíciles. Esta palabra nos enseña que hay solución para nuestros problemas. Es la obediencia a la palabra de Dios. Las crisis deben de empujarnos al trono de la gracia, jamás alejarnos de la fuente de bendición. Dios solamente espera que nosotros demos ese paso de fe. Y para el que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Y si crees, verás la gloria de Dios. Yo no sé si tú has experimentado la provisión extrema y sobrenatural de nuestro Dios. Creo que sí, más de una ocasión, cuando parece que no había solución, tu fe y tu obediencia hacen que los cielos se abran, como dice Deuteronomio 28, y estas bendiciones te alcanzarán y te abrazarán si nosotros obedecemos los mandamientos y estatutos de Dios. Que tengas un excelente día, que la gracia de Dios te acompañe, que el ángel de Jehová campe alrededor de ti. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendicen. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.